Hola, hoy exploraremos la compatibilidad entre Aries y Tauro. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Aries y Tauro. Comencemos. Aries, un signo de fuego, se caracteriza por su entusiasmo, energía y deseo de liderazgo. Regido por Marte, Aries valora la acción y la iniciativa. Por otro lado, Tauro es un signo de tierra conocido por su estabilidad, su enfoque práctico y su amor por las cosas materiales. Regido por Venus, Tauro aprecia la seguridad y el confort. En términos generales, Aries y Tauro pueden tener una compatibilidad interesante debido a sus enfoques diferentes pero complementarios hacia la vida. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Aries y Tauro puede ser intensa y enriquecedora, aunque basada en diferentes fundamentos. Aries busca emoción y dinamismo en las relaciones, mientras que Tauro se centra en la estabilidad y el confort. Por ejemplo, imagina a Aries organizando una sorpresa aventurera para su pareja, como una escapada espontánea o una actividad emocionante. En contraste, Tauro podría preferir preparar una cena romántica en casa, creando un ambiente cálido y acogedor con su enfoque en el detalle y la comodidad. Esta diferencia puede resultar en una comprensión mutua de las necesidades emocionales. Aries valora la estabilidad y el apoyo constante de Tauro, mientras que Tauro aprecia la energía y la pasión de Aries que trae nuevas experiencias y entusiasmo a la relación. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir cuando Aries siente que la actitud más reservada de Tauro es demasiado lenta o poco flexible. Por ejemplo, si Aries propone una idea para un viaje espontáneo y Tauro prefiere planificar con antelación y asegurarse de que todo esté en orden. Aries podría sentirse frustrado por la falta de entusiasmo y flexibilidad de Tauro. Esto puede llevar a una situación en la que Aries se sienta limitado por la rutina y la previsibilidad, mientras que Tauro podría sentirse abrumado por la naturaleza impulsiva y a veces imprudente de Aries. En cuanto a la comunicación y el afecto, Aries tiende a ser más directo y apasionado. Imagina a Aries expresando sus sentimientos de manera intensa y espontánea, con gestos grandiosos y declaraciones emocionantes. Tauro, por su parte, muestra su amor a través de acciones concretas y constantes, como preparar una cena especial o crear un entorno de tranquilidad y confort. Aquí el conflicto puede surgir si Aries considera que Tauro es demasiado reservado o que su forma de mostrar amor es insuficiente en comparación con su propia intensidad, mientras que Tauro podría sentirse frustrado por lo que percibe como una falta de estabilidad o profundidad en la manera en que Aries expresa su afecto. La compatibilidad sexual entre estos dos signos puede ser satisfactoria. Aries aporta pasión y un deseo de conexión intensa, disfrutando de la variedad y la emoción. Tauro, en cambio, ofrece un enfoque más sensual y meticuloso, prestando atención a los detalles y buscando crear una experiencia placentera y cómoda para ambos. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Aries considera que el enfoque metódico de Tauro es demasiado predecible o carece de la espontaneidad que busca, mientras que Tauro podría sentir que Aries es demasiado impulsivo y poco atento a sus necesidades y deseos. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Aries y Tauro,
pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Aries puede aportar un enfoque dinámico y entusiasta, mientras que Tauro se dedica a la estabilidad y el confort. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Aries podría ser el que impulsa actividades nuevas y emocionantes, buscando mantener a todos involucrados y activos. Aries organizaría eventos familiares llenos de energía y diversión, motivando a los demás a participar y disfrutar. Por su parte, Tauro se enfocaría en crear un ambiente cálido y acogedor en el hogar, asegurándose de que todos se sientan cómodos y bien cuidados. Tauro organizaría la logística de las reuniones familiares, desde la preparación de comidas hasta la creación de un espacio agradable y relajado. Con los padres, hijos y demás familiares, Aries podría buscar mantener una relación activa y estimulante, proponiendo nuevas ideas y actividades para fortalecer los lazos familiares. Por ejemplo, Aries podría planificar viajes familiares o eventos emocionantes para fomentar la unión. En contraste, Tauro se encargaría de los aspectos más prácticos y constantes, como asegurar que las necesidades básicas estén cubiertas y que el hogar sea un lugar de tranquilidad y estabilidad. Tauro podría gestionar las finanzas familiares y encargarse de la planificación a largo plazo para mantener la seguridad y el confort. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la actitud más relajada de Tauro como demasiado lenta o estancada. Imagina que Aries propone un cambio en la rutina familiar, como una nueva actividad o una mudanza, y Tauro prefiere mantener el status quo y resistir el cambio. Aries podría sentir que Tauro no está dispuesto a adaptarse o experimentar nuevas cosas, mientras que Tauro podría sentir que Aries es impulsivo y no considera la estabilidad y la seguridad que ya han construido. En cuanto al apoyo mutuo, Aries y Tauro pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía de Aries con la estabilidad de Tauro. Aries puede ayudar a Tauro a salir de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias familiares, mientras que Tauro puede enseñar a Aries a apreciar la importancia de la estabilidad y la planificación para que el hogar sea un lugar de confort y seguridad. Juntos pueden crear un ambiente familiar donde haya un equilibrio entre emoción y estabilidad, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan valorados y cuidados. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Aries y Tauro, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Aries y Tauro pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferentes estilos. Aries busca emoción y aventura, mientras que Tauro prefiere estabilidad y tranquilidad. Por ejemplo, Aries podría invitar a Tauro a participar en actividades emocionantes como deportes extremos o escapadas espontáneas, buscando compartir momentos de alta energía y diversión. Tauro, por su parte, podría proponer actividades más relajadas y placenteras, como una cena tranquila en casa o una tarde de jardinería, buscando disfrutar de la compañía en un ambiente más sereno. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar una base común en la apreciación de las cosas buenas de la vida y el disfrute de experiencias sensoriales. Imagina una tarde en la que Aries y Tauro se sientan a disfrutar de una comida casera en un entorno confortable. Aries aportaría su entusiasmo por probar nuevos sabores o experimentar con recetas innovadoras, mientras que Tauro apreciaría la calidad y el detalle de cada platillo, creando así una experiencia culinaria memorable. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos signos compartan sus pasiones y aprendan de las perspectivas del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la actitud más reservada de Tauro como demasiado lenta o poco dinámica. Por ejemplo, si Aries propone una nueva aventura o un cambio en sus planes y Tauro prefiere mantener una rutina estable y predecible, Aries podría sentir que Tauro no está dispuesto a adaptarse o disfrutar de la espontaneidad. Por otro lado,
Tauro podría sentirse frustrado si Aries constantemente busca nuevas experiencias sin considerar el valor de la estabilidad y la calma que Tauro valora. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Aries y Tauro puede ser fuerte si ambos logran respetar y equilibrar sus diferencias. Aries puede aprender a apreciar la estabilidad y la lealtad de Tauro, mientras que Tauro puede reconocer el valor de la energía y la iniciativa de Aries, fortaleciendo así su vínculo amistoso. Juntos pueden crear una amistad en la que se equilibren la emoción y la tranquilidad, disfrutando de una variedad de experiencias y aprendiendo el uno del otro. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Aries y Tauro, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Aries y Tauro pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la iniciativa de Aries con la estabilidad y la meticulosidad de Tauro. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Aries podría encargarse de liderar la iniciativa y aportar ideas innovadoras, impulsando el proyecto hacia adelante con entusiasmo y determinación. Mientras tanto, Tauro podría ocuparse de la implementación y de asegurar que cada detalle esté bien gestionado, proporcionando una base sólida y confiable para el éxito del proyecto. Juntos, podrían crear un proyecto exitoso donde la visión audaz de Aries se complemente con la solidez y la constancia de Tauro. La productividad puede ser alta cuando Aries y Tauro colaboran, ya que Aries tiende a buscar nuevas oportunidades y actuar rápidamente, mientras que Tauro se enfoca en la estabilidad y en asegurar que el trabajo se realice de manera eficiente. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión de la carga de trabajo y el ritmo de trabajo. Por ejemplo, Aries podría estar impulsando constantemente hacia nuevas metas y proyectos buscando resultados rápidos y emocionantes, mientras que Tauro podría preferir tomarse el tiempo necesario para hacer bien las cosas, evitando cambios bruscos y asegurándose de que todo esté bien fundamentado. Esta diferencia en el enfoque puede llevar a tensiones, especialmente si Aries siente que Tauro es demasiado lento o reacio al cambio, mientras que Tauro podría sentir que Aries no está considerando suficientemente los detalles y la estabilidad a largo plazo. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Aries puede ayudar a Tauro a ver el valor de la innovación y la agilidad, mientras que Tauro puede aportar estructura y continuidad a las iniciativas audaces de Aries, ayudando a concretar ideas y mantener un ritmo de trabajo sostenible. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Tauro en lo laboral, pasemos ahora a analizar sus compatibilidades en proyectos creativos. En proyectos creativos, Aries y Tauro pueden complementar bien sus habilidades. Aries aporta energía, originalidad y una visión audaz, ofreciendo ideas frescas y estimulantes. Tauro, por su parte, aporta una perspectiva práctica y un enfoque meticuloso, asegurando que las ideas se desarrollen de manera sólida y efectiva. Esta combinación puede ser muy productiva en proyectos que requieren tanto una visión innovadora como una ejecución bien fundamentada. Por ejemplo, si Aries y Tauro están trabajando juntos en el diseño de un nuevo producto, Aries podría proponer conceptos innovadores y atrevidos como un diseño vanguardista o una funcionalidad única. Tauro, en cambio, se encargaría de ajustar los detalles del diseño, asegurándose de que el producto sea práctico, duradero y cumpla con los estándares de calidad. Juntos podrían crear un producto que no solo sea emocionante y novedoso, sino también funcional y confiable. Un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Tauro es demasiado conservador o reacio a probar nuevas ideas, mientras que Tauro puede percibir que Aries no está considerando suficientemente los detalles prácticos. Por ejemplo, Aries podría presentar una idea que es innovadora,
pero que carece de viabilidad práctica o de un plan detallado. Tauro podría insistir en realizar ajustes que parecen limitar la creatividad de Aries, lo que puede generar tensiones. Por otro lado, Tauro podría sentirse frustrado si Aries ignora aspectos prácticos importantes que considera esenciales para el éxito del proyecto. Para manejar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan y respeten el valor de las aportaciones del otro. Aries puede beneficiarse al ser más receptivo a las sugerencias prácticas de Tauro, mientras que Tauro puede aprender a valorar y explorar las ideas audaces de Aries, buscando un equilibrio entre creatividad y viabilidad. Juntos pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Aries y Tauro en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Aries tiende a abordar los problemas de manera directa y enérgica, buscando soluciones rápidas y decisivas, mientras que Tauro puede abordar los conflictos de manera más calmada y metódica, buscando soluciones prácticas y sostenibles. Aries prefiere enfrentar los problemas de frente, a menudo impulsivo y con un enfoque en resolver la situación de inmediato. Tauro, en cambio, prefiere tomarse su tiempo para considerar todas las opciones y buscar soluciones que aseguren estabilidad y durabilidad. Por ejemplo, si Aries y Tauro tienen un desacuerdo sobre cómo manejar un aspecto de su proyecto conjunto, Aries podría proponer una solución rápida y directa para resolver el problema, tratando de avanzar rápidamente hacia la siguiente etapa. Tauro, por su parte, podría preferir analizar el conflicto con detenimiento, evaluando los diferentes aspectos del problema antes de llegar a una solución, y asegurándose de que la solución elegida sea práctica y beneficiosa a largo plazo. Un punto de conflicto puede surgir si Aries percibe la tendencia de Tauro a ser demasiado lento o indeciso como una barrera para la resolución rápida, mientras que Tauro podría sentir que el enfoque impulsivo de Aries es demasiado apresurado o que no considera todas las implicaciones. Por ejemplo, Aries podría presionar para tomar decisiones rápidas sin una evaluación completa, mientras que Tauro se siente incómodo con la falta de profundidad en el análisis. Tauro, a su vez, podría demorarse demasiado en la toma de decisiones, lo que puede frustrar a Aries, que prefiere resultados más inmediatos. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Aries y Tauro reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Aries puede beneficiarse al ser más paciente y considerar el enfoque metódico de Tauro, mientras que Tauro puede aprender a ser más ágil en la toma de decisiones y a apreciar la energía y la determinación de Aries. Al combinar la acción decisiva de Aries con la estabilidad y la planificación de Tauro, pueden encontrarse soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Aries y Tauro, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Aries y Tauro pueden tener estilos diferentes pero complementarios. Aries, con su amor por la aventura y la espontaneidad, tiende a buscar nuevas experiencias emocionantes y desafiantes. Por ejemplo, Aries podría estar interesado en actividades llenas de acción, como excursiones al aire libre o deportes extremos, y en explorar destinos que ofrezcan emociones fuertes y nuevas experiencias. Por otro lado, Tauro, con su enfoque en la comodidad y la estabilidad, prefiere que el viaje sea relajante y bien planificado. Tauro se asegurará de que el alojamiento sea confortable, que haya un buen lugar para comer y que todos los detalles estén bien organizados. Un ejemplo de esto sería que Tauro se encargue de elegir alojamientos de calidad y de planificar un itinerario que incluya momentos de relajación, mientras que Aries se encargará de decidir las actividades más emocionantes y de tomar la iniciativa para explorar. Juntos pueden equilibrar la emoción de la aventura con la estabilidad y la comodidad.
Aries puede inspirar a Tauro a salir de su zona de confort y a probar nuevas experiencias, mientras que Tauro puede ayudar a Aries a disfrutar del viaje de una manera más relajada y sin sorpresas incómodas. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que la necesidad de planificación y previsión de Tauro limita la espontaneidad y la capacidad de disfrute del momento. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Tauro insiste en seguir un itinerario rígido y no permite cambios o aventuras improvisadas. Por otro lado, Tauro podría sentirse incómodo si Aries toma decisiones impulsivas que podrían poner en riesgo la comodidad y la planificación del viaje. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación. Aries debe aprender a apreciar la importancia de una buena preparación para evitar problemas durante el viaje, mientras que Tauro puede beneficiarse al ser más abierto a la espontaneidad y a disfrutar de las sorpresas que Aries trae al viaje. Al combinar la energía aventurera de Aries con la organización meticulosa de Tauro, pueden crear experiencias de viaje enriquecedoras y bien equilibradas. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Tauro en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Aries y Tauro pueden tener enfoques complementarios. Aries, con su inclinación hacia la acción y la emoción, puede aportar una perspectiva orientada a la inversión en experiencias y oportunidades nuevas. Por ejemplo, Aries podría querer gastar en aventuras emocionantes o en proyectos ambiciosos que le apasionen. Por otro lado, Tauro, con su enfoque en la estabilidad y la seguridad financiera, se encargará de que las finanzas estén bien organizadas y controladas. Tauro podría elaborar un presupuesto sólido, gestionar los ahorros y asegurarse de que todos los gastos estén alineados con objetivos a largo plazo. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar el gasto y la administración financiera. Aries puede inspirar a Tauro a ser más audaz en sus inversiones y a disfrutar de las recompensas de su trabajo, mientras que Tauro puede enseñar a Aries a ser más prudente y a planificar con una visión a largo plazo. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Tauro es demasiado conservador y limita su capacidad de disfrutar el presente. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Tauro insiste en ahorrar excesivamente y no gastar en oportunidades emocionantes. Por otro lado, Tauro podría sentir que Aries es imprudente con el dinero y que su tendencia a gastar en impulsos puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio que permita disfrutar de la vida sin comprometer la seguridad financiera. Aries debe aprender a apreciar la importancia de una planificación financiera sólida para asegurar un futuro estable, mientras que Tauro puede beneficiarse al ser más flexible y dispuesto a explorar oportunidades que Aries trae al ámbito financiero. Al combinar la energía y la ambición de Aries con la estabilidad y el enfoque práctico de Tauro, pueden crear una gestión financiera equilibrada y satisfactoria. La relación entre Aries y Tauro puede ser muy enriquecedora si ambos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Aries aporta energía, iniciativa y una perspectiva orientada a la acción, mientras que Tauro ofrece estabilidad, practicidad y un enfoque centrado en la seguridad. En el amor, la familia, la amistad y el trabajo, estas diferencias pueden llevar a desafíos, pero también pueden ser una fuente de fortaleza y crecimiento mutuo. La clave para una relación exitosa radica en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la capacidad para encontrar un equilibrio entre las necesidades y enfoques de cada uno. Aprovechar las fortalezas y abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo puede llevar a una relación satisfactoria y duradera entre estos dos signos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.